Ok, ya estamos en línea. Ya estamos en línea para la segunda clase de hoy con cálculo 1 desde cero, la 17ª clase. Hoy veremos derivación implícita. Derivación implícita, la 17ª clase del curso de cálculo 1 desde cero. Lo voy a monitorear ya para arrancar. Monitorear acá para arrancar. Vamos a ver. Vamos a ver acá todavía. Vamos a ver si ya estamos en línea. Ok. Ya estamos por acá en línea. Entonces, comenzamos, pues, comenzamos. Desde Honduras aquí comenzamos con la derivada implícita. La derivada implícita es la que se obtiene cuando la función viene dada de una manera, su nombre lo dice implícita, es decir, no es fácil ver la variable, o mejor dicho, diría yo, la variable y no viene despejada, así de sencillo, ¿verdad? La variable y viene, ¿verdad? No viene de manera explícita, no viene despejada. Dice aquí, no es fácil de expresar la variable dependiente y en función de la variable independiente x. Aquí tenemos unos ejemplos donde está de forma explícita, ¿verdad? Ahí está, mire, y igual 2x cuadrado más 3x menos 8. Está la y despejada, solo está en un punto porque está despejada. Lo mismo f de x, que sabemos que es equivalente a decir y, igual a 2x cuartico menos x cuadrado más 3x menos 8, ¿verdad? La variable dependiente, f de x, podemos ver que está despejada, está en función de la variable independiente x. Pero ¿qué vemos en estos otros casos? ¿Verdad? Aquí viene de forma implícita. Puede ver xy más seno de x más y más logaritmo natural de 3x más 2y igual 0, ¿verdad? Viene de manera implícita, es decir, no viene despejada. Así mismo en este otro. Yx cuadrado más 3xy cúbico menos 8xy igual 0. Imagínense este otro, 3e a la xy más xy cúbico más 2 veces el logaritmo natural de 3x más 2y igual 0. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Bueno, entonces se hace algo sencillo. Derivamos normalmente con respecto a la variable x, dejando a la variable y como constante. Y lo mismo dejamos con respecto a la variable y dejamos a x como constante, teniendo presente que a cada derivada con respecto a y se le debe colocar de y sobre de x o y', ¿verdad? Cuando derivamos respecto a y, con el fin de diferenciarla de la derivada con respecto a x. Eso nos va a ayudar para entender mejor esta fórmula. Ok. Luego sacamos como factor común al término de y sobre de x o y', depende de qué término utilice usted. Acuérdense que la derivada en y le vamos a colocar a 2 o 3 o 4 términos de y sobre de x o y', entonces todos van a tener como factor común a de y sobre de x o y' según lo que usted utilizó. Por eso lo vamos a despejar porque sería un factor común. Ok. Entonces la derivada implícita tendría esta forma. Primero la derivada con respecto a x más la derivada con respecto a y, factor de y sobre de x. Porque recuerde que ya despejada, como cada término va a llevar de y sobre de x, entonces ya despejada nos va a quedar la derivada con respecto a y, factor de y sobre de x igual a 0. Esta forma tendría la derivada implícita. Entonces, lo que estamos encontrando es de y sobre de x. Entonces, seguimos despejando. Entonces, esto que suma, la derivada de y con respecto a x que suma, lo pasamos al otro lado restando. Por eso tenemos derivada con respecto a x es igual a menos, aquí hay un signo menos, menos derivada con respecto a y por dy sobre dx, ¿verdad? Y ya para despejar a dy sobre dx, entonces este negativo derivada con respecto a y está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que dy sobre dx es igual a menos derivada con respecto a x sobre derivada con respecto a y. ¿Verdad? ¿Hay problema
Pues resuelto. Vamos a ver un primer ejemplo. Calculemos la derivada implícita de 2x cúbico y más 4y cuadrado igual 8. Acuérdense que el primer paso es primero derivar con respecto a x y cuando usted deriva con respecto a x, a la y la considera constante, ¿verdad? Cada término lo derivamos tanto con respecto a x como con respecto a y, pero lógicamente primero lo hacemos con respecto a x. Fíjese bien. Si usted le quiere escribir derivadas los con respecto a x, pues le escribe d sobre dx, ¿verdad? Aunque es más aconsejable para que entendamos mejor la fórmula, escribirlo solo con respecto a y, a las derivadas con respecto a y, dy sobre dx, perdón, dx sobre dy. Ok. Entonces, fíjese bien, la derivada vamos a derivar primero con respecto a x. A esta constante, como decimos aquí en Honduras, no le vamos a parar bola ni para x ni para y, porque sabemos que la derivada de toda constante es 0. Entonces no nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a derivar respecto a x, este 3 que multiplica, que ese exponente pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría 3x cuadrado. Acuérdense que el exponente se le resta 1y. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí la derivada, aquí solamente está planteada, ¿verdad? Pero la derivada sería 6x cuadrado y. Y acá sería la derivada de x de 4x. Acuérdense que la derivada de 4x es 4. Entonces nos quedaría 4y cuadrado igual 0, ¿verdad? Recuerden que la derivada es 0. Aquí lo tenemos, miren. 6x cuadrado y más 4y cuadrado, ¿verdad? Más 4y cuadrado. Ahora vamos a derivar, fíjense bien, el primero y el tercero con respecto a x. Ahora vamos a plantear ¿verdad? Ahora sería el segundo y el cuarto con respecto a y. ¿Verdad? Acuérdense que la derivada de y es 1, entonces sería 2x cúbico. Por eso aquí tenemos 2x cúbico de y sobre dx. ¿Verdad? De y sobre dx. Y luego la derivada de y cuadrado, acuérdense que es 2y. ¿Verdad? El 2 pasa a multiplicar y se le resta 1. Entonces 2y sería 2 por 4, 8xy. Mire, aquí lo tenemos. 8xy y hacemos como se recomienda. A la que es derivada en y, escribirle de y sobre dx. Sería el segundo y el cuarto. Si usted quiere, pues puede ponerlos en línea las derivadas en x, 6x cuadrado y más 4y cuadrado y 2x cúbico, ¿verdad? 2x cúbico y sobre dx más 8xy sobre dy. Ok. Ok, entonces ya la tenemos. Ahora vamos a juntar las de y, ¿verdad? Las de y para hacer el respectivo despeje. Aquí tengo ya juntas las de y, 6x cuadrado y más 4y cuadrado, que era la derivada en x, y aquí tengo juntas las derivadas en y. Entonces después vamos a extraer como factor común a dy sobre dx, ¿verdad? Entonces sería 2x cúbico más 8xy por dy sobre dx. Luego, ¿verdad? Como va igualado a 0, este suma, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar eh, más bien ya de un solo. Este que quedaría así, 6x cuadrado y más 4y igual a menos 2x cúbico más 8xy factor de dy sobre dx. Y ya despejando ¿verdad? Este menos 2x cúbico más 8xy pasaría a dividir. Entonces nos queda que dy sobre dx es igual a menos esto sobre aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega, al menos que usted pudiera simplificarlo, y aquí lo único que puedo simplificar, mire, de las variables, aquí hay x, acá no, solo podría simplificar el 2. Y acá también podría simplificar el 2, así es que si usted quiere así déjela, o puede simplificar el 2, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Porque puede ver que aquí hay y, pero acá no, entonces solo el 2 entre 2 y 8, entonces le quedaría 3x cuadrado y más 2y cuadrado sobre x cúbico más 4xy, ¿verdad? No importa. Y ahí tenemos el ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos dos términos. Vamos a derivar con respecto a x. Mire, aquí lo que hago yo es plantearle lo que dice la teoría. Derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y.
Mire, y le coloco 2x cúbico y cuadrado, planteamiento nada más la derivada con respecto a x. Y ese mismo término, planteamiento con respecto a y. Luego el segundo término con respecto a x y con respecto a y. Mire que abajo es de x y de y. Pero a la hora de calcular la derivada, le vamos a poner como, ¿verdad? Le vamos a poner como factor a cada término en y de x de y sobre dx. Ok. Entonces, mire, con respecto a x sería 3x, sería 6x cuadrado, y cuadrado, porque la y, estamos derivando con respecto a x, la y se considera constante. Entonces sería 6x cuadrado, y cuadrado. Y acuérdese que las propiedades de las derivadas es que las constantes multiplican a las derivadas. Por eso tenemos 6x cuadrado, que es la derivada, por y cuadrado. Acuérdese las propiedades de las derivadas. Entonces aquí tenemos esta con respecto a x, que no le vamos a escribir de y sobre dx, ¿verdad? Y esta misma, aquí está esta misma con respecto a y, ¿verdad? Aquí sería 4, fíjese bien, con respecto a y. Recuerde que la derivada de y cuadrado es 2y, entonces sería 4x cúbico y. Aquí la tenemos con respecto a y. Vamos a este otro con respecto a x. Recuerde que la derivada de 4x es 4, entonces nos queda 4y. Ahora, con respecto a y, la derivada de 4y es 4, entonces nos queda 4x. Y mire que cuando derivamos respecto a y, le escribimos de y sobre dx para después aplicarle el factor común. Miren, lo juntamos y luego le aplicamos el factor común, que sería 2y. 4x cuadrado y más 4x, factor de y sobre dx, ¿verdad? Luego hacemos el despeje, sabemos, ¿verdad? Sabemos que aquí quedaría 6x cuadrado y cuadrado más 4y igual a menos, porque esto pasaría al otro lado a restar, igual a menos 4x cuadrado y, 4x cuadrado y más 4x, factor de y sobre dx, y para despejar este dx, este menos, pasa a dividir, ¿verdad? Pasa a dividir, y aquí nos queda prácticamente de la misma forma, ¿verdad? Aquí solo podemos simplificar a 2 y acá también. Entonces quedaría 3x cuadrado y cuadrado más 2y, y aquí 2x cúbico y más 2x. Pero si gusta, aquí lo puede dejar. El tema no es simplificación, no es factorización. El tema es derivada implícita. Seguimos con más ejercicios. Ya el ejemplo número 3. 2x cuadrado y más 4y cuadrado igual a 8. ¿Verdad? Entonces, no se olvide que la fórmula es esta: derivada con respecto a x más derivada con respecto a y por dy sobre dx igual a 0. ¿Verdad? Y ya sabe que dy sobre dx usted lo puede expresar como y', inclusive como f' de x. Usted ya sabe diferentes denotaciones de la derivada. Entonces, empezamos. La derivada con respecto a x, la derivada de x cuadrado es 2x, entonces sería, por 2 sería 4x, y luego le agregamos la y, ¿verdad? Y acá la derivada con respecto a x, recuerde que la derivada de 4x es 4, entonces sería 4y cuadrado. Aquí tenemos juntas las derivadas con respecto a x, más la derivada con respecto a y. Acuérdese que la derivada de y es 1, entonces nos quedaría 2x cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y, entonces nos quedaría 2 por 4x, sería 8x, y. Y luego por dy sobre dx. Acuérdese que dy sobre dx es factor común. Ya para despejar, usted ya sabe que esto va a pasar a dividir, pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque si lo pasamos al otro lado, nos quedaría igual a menos 2x cuadrado más 8xy, que multiplica a dy sobre dx. Y para despejar dy sobre dx, este menos, ¿verdad? Esto con el signo menos que multiplica, pasaría a dividir, y acá lo tenemos, ¿verdad? Y nos quedaría un resultado similar, ¿verdad? Aquí hay y, aquí hay x, acá no hay. Aquí hay y, acá no hay. Entonces solo el 2 sería el factor común, que como le digo, si quiere así déjelo, que no estamos factorizando, estamos aplicando, aprendiendo el procedimiento de la derivación implícita. Ejemplo número 4.
2x cuadrado y cuadrado más 3xy cuadrado más xy igual 0. ¿Verdad? Ya sabemos cuál es la fórmula. La derivada con respecto a x más la derivada con respecto a y multiplicada por dy sobre dx. Igual 0. Ok. La derivada de esto con respecto a x sería, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces 2x por 2 sería 4xy cuadrado. Este término, la derivada de 3x es 3, sería 3y cuadrado. Y aquí la derivada de x es 1, sería 1y. Con respecto a x. Ahora vamos con respecto a y. ¿Sabe que la derivada de y cuadrado es 2y? Entonces sería y 2y por 2x cuadrado, 2 por 2 es 4x cuadrado y. La derivada de y cuadrado es 2y, 2 por 3x es 6x, y, ¿verdad? Porque es 2y. Y luego aquí tendríamos la derivada de y es 1 por x es x. Y siempre multiplicado por 2y sobre dx, ¿verdad? Entonces aquí ya sabemos que de un solo, con signo negativo, lo pasamos a dividir todo esto, ¿verdad? Todo esto con signo negativo pasa a dividir esto, ¿verdad? Y con signo negativo para despejar de y sobre dx, que es la derivada que andamos encontrando. Puede ver aquí, mire, puede ver aquí que tiene la y es común en los tres. Entonces usted puede factorizar la y. Le repito, es si usted quiere, porque ya la derivada ya está encontrada, ¿verdad? Pero a veces es bueno hacer esos, ¿verdad? Esos despejes. Lo mismo aquí, puede ver que los tres tienen x, entonces usted puede simplificar la x, si quiere, ¿verdad? Ya nosotros vamos al ejemplo 5. Este es muy interesante. Muy, muy interesante, así es que mucha más su atención. X cuadrado por e a la 2y más el seno de 3xy más x menos y igual 0. Ya sabemos, la fórmula derivada es derivada con respecto a x más derivada con respecto a y por dy sobre x igual 0. Vamos a derivar este con respecto a x. Recuerde que la derivada de x cuadrado, el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. 2 por x a la 1, es decir, 2x. E a la 2y, porque acuérdese que lo de y se considera constante. Entonces, mire, aquí lo tenemos, 2x por e a la 2y. Vamos con este otro. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, porque tenemos una función compuesta, tenemos la función seno y en argumento tenemos un polinomio. Entonces, recuerde que la derivada del seno es el coseno por la derivada de 3xy. ¿Cuál es la derivada de 3xy respecto a x? La derivada de 3x es 3, por y sería 3y. Por eso tenemos aquí 3y que multiplica al coseno de 3xy, ¿verdad? Si tiene duda en esto, revíseme el vídeo anterior, que ahí vimos derivación, la regla de la cadena. Luego tenemos que la derivada de x es 1 y la derivada de y es 0, pero recuerda que y se considera constante y la derivada de una constante es 0. Pero ¿por qué acá no lo hace por 0? Porque aquí una constante que multiplica una función y aquí solamente la constante. Recuerde la propiedad de las derivadas. Una constante por una función es igual a la constante por la función, por la derivada de la función. Pero cuando la constante está sola, su derivada es 0. Repito, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por eso aquí tenemos e a la 2y por 2x, que es la derivada de x cuadrado. Por eso, ok. Entonces ya tenemos, ahora vamos a derivar, ya tenemos la derivada con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. X cuadrado va a ser constante, entonces va a ser x cuadrado por la derivada de a la 2y. Y espero que se recuerde que la derivada de la función exponencial e de base e es igual a la derivada del exponente por la función. El exponente es 2y. ¿Cuál es la derivada de 2y? La derivada de 2y es 2. Entonces, ¿qué va a ser? 2x cuadrado por e a la 2y. Aquí lo tenemos. Aquí la derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento. La derivada de 3xy con respecto a y, acuérdense que sería
La derivada de y es 1, entonces sería 3x. Entonces por eso 3x que multiplica el coseno de 3xy. Más, respecto a y, x es una constante, entonces su derivada de 0, menos la derivada de y que es 1. Por dy sobre dx igual 0. Ok. Entonces ahora hacemos el despeje. Acuérdese que a la derivada en x la dividimos por esto, pero negativo, ¿verdad? Por 2x cuadrado e a la 2y, ¿verdad? Más 3x coseno de 3xy menos 1. Ahí lo tenemos planteado, ¿verdad? Ahí lo tenemos planteado. Creo que no hay forma de, aquí es más 1 y aquí menos 1, no se puede, no hay forma de simplificar, entonces hasta ahí llegaría, ¿verdad? Llegaría. Vamos con este otro ejercicio. Logaritmo natural de 3x cuadrado más 2y más coseno de 4xy. Aquí tenemos dos funciones compuestas. Función logarítmica con una función polinómica en el argumento. Función trigonométrica con un polinomio en el argumento. Te vamos a aplicar la regla de la cadena. Vamos con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Es la derivada del argumento sobre el argumento. Respecto a x, la derivada de 3x cuadrado es 6x y la derivada de 2y es 0, porque acuerde que respecto a x, si solo va la y, es una constante y la derivada de una constante de 0. Entonces, respecto a x, la derivada de 3x cuadrado más 2y es 6x sobre el argumento que es todo, 3x cuadrado más 2y. Luego, la derivada del coseno es menos seno por la derivada del argumento respecto a x. La derivada de x es 1, entonces sería 4y. Entonces 4y por el seno de 4xy. Más, ahora vamos con la derivada respecto a y. Fíjense que la derivada respecto a y, 3x cuadrado. Acuérdense que el logaritmo es la derivada del argumento entre el argumento. 3x cuadrado es constante, su derivada es 0 y la derivada de 2y es 2. Entonces nos va a quedar 2 sobre 3x cuadrado más 2y, que es el argumento. Esa es la derivada de una función del logaritmo natural, ¿verdad? La derivada del argumento entre el argumento. Y aquí sería menos seno por la derivada de 4xy. Respecto a y sería 4x. Por eso tenemos menos 4x seno de 4xy. Igual, ¿verdad? Factor de dy sobre dx igual a 0. Ahora aplicamos, ¿verdad? Ahora aquí sí lo hice por partes, ¿verdad? Esto que suma pasa al otro lado a restar. Me queda esta derivada en x igual a menos la derivada en y por dy sobre dx. Ahora sí, aplicamos el despeje. Esto, como esto lo multiplica, pasa al otro lado a dividir. Nos queda que dy sobre dx es igual a 6x, ¿verdad? 6x sobre 3x cuadrado más 2y menos 4y seno de 4y sobre esto, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Sobre esto. Y fíjense bien, aquí vamos a hacer un procedimiento más largo porque vamos a hacer esta suma. Son distintos denominadores, este tiene denominador 1 y acá abajo también son distintos denominadores, entonces tiene denominador 1. Entonces acuérdense que si aquí tenemos distinto denominador en dos términos, podemos aplicar la carita feliz. Multiplicamos en cruz 6x por 1 menos el producto de estos dos, ¿verdad? El producto de estos dos de 3x cuadrado más 2y por 4y seno de 4xy. Y luego acuérdense que va sobre el producto de los denominadores. 3x cuadrado más 2y por 1 es 3x cuadrado más 2y por 1. Lo mismo vamos a hacer aquí. 2 por 1 sería 2 menos el producto de estos dos sobre 3x cuadrado más 2y por 1, que es 3x cuadrado más 2y. Vamos a aplicar la carita feliz. Aquí lo hacemos ya en este siguiente paso. Ya está hecho lo que yo les expliqué. 6x menos, mire, el producto de los dos sobre 3x cuadrado más 2y por 1, que es 3x cuadrado más 2y por 1. Lo mismo acá, espero que se acuerde que era 2 por 1, que es 2 menos el producto de estos dos sobre 3x cuadrado más 2y. La carita feliz, ni más ni menos. Ok. Entonces mire que aquí tenemos una fracción, un racional sobre otro racional. Y como tenemos el mismo denominador, entonces se anulan, ¿verdad? Se anulan porque es el mismo denominador en ambos. Entonces se anulan, ¿por qué?
¿Por qué? Porque acuérdese que se multiplican los extremos, sería este por este, entre este por este. Entonces, este que queda en el numerador y este en el denominador se nos simplifican. Entonces, por eso de una sola vez yo le copio este numerador, entre este numerador sería el resultado. Aquí se lo tengo, exactamente, solo quité los denominadores y el numerador de arriba es el nuevo numerador y el numerador de abajo es el nuevo denominador. Ok. Ahora fíjese bien a ver si podemos factorizar. No, vamos a operar, porque aquí tenemos este por un binomio. Vamos a aplicar la distributiva, ¿verdad? Vamos a aplicar la operación distributiva. Este, que es un solo término, lo vamos a multiplicar por 3x cuadrado y por 2y, ¿verdad? Y este, que es un solo término, lo vamos a multiplicar por 3x cuadrado y también por 2y. Ok. Ahí lo tenemos. Se volvió a repetir la diapositiva, está repetida. Entonces aquí ya está. Vamos a ver, voy a repasarle mejor para que no se me, ¿verdad? Ya más o menos sepa. ¿Cuánto es 4y por seno de 4xy? Esta es una función que aquí no hay, entonces solo vamos a multiplicar los coeficientes. 4y por 3x cuadrado, 4 por 3 es 12. Sería 12x cuadrado y seno de 4xy. Y cuando lo multipliquemos por 2y, aquí sería 4 por 2, 8, y por y cuadrado. 8y cuadrado, seno de 4xy. Repito, 12x cuadrado y sería el primer término, seno de 4xy. Y el otro, 8y cuadrado, seno de 4xy. Ahora vamos con el de abajo. Recuerden que solo estamos multiplicando estos dos. El otro solo lo copiamos, el 6x y el 2. Entonces, 4x seno de 4xy es una función, entonces solo vamos a multiplicar los coeficientes. 4x por 3x cuadrado, 4 por 3 es 12, y x por x cuadrado es x cúbico. Nos quedaría 12x cúbico seno de 4xy, ¿verdad? Y luego 4 por 2 es 8, xy. Nos quedaría 8xy seno de 4xy. Es lo que ya le pongo en la próxima, ¿verdad? En la próxima diapositiva. Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Permítame. No, aquí ya está multiplicado, ¿eh? Aquí está multiplicado. Hasta en este paso los desaparezco. Aquí ya está multiplicado, lo que le decía. 12x cuadrado y xy menos 8y cuadrado seno de 4xy. Y acuérdense, 12x cúbico, ¿verdad? Menos 8xy seno de 4xy. Entonces, si usted se fija, tenemos, ahí puede quedar si usted quiere, porque le repito, ya la simplificación no es obligación. Es recomendable, por lo que yo le he explicado, que en algunos casos le ponen la respuesta de otro modo y usted va a decir que no estaba. Si era selección, va a decir ninguna es correcta, ¿verdad? Pero puede estar simplificada. Aquí el único factor común en ambos, bueno, arriba el factor común podemos escribir a 2x, ¿verdad? A 2x, porque 2 en 6, 12 y 8 hay 2, ¿verdad? Y x, no, pero acá no está la x porque está en el argumento, pero debe de estar en los coeficientes, no en el argumento de la función. Y como aquí no hay, entonces el único factor común sería 2, si usted quiere. Al igual que aquí, el único factor común sería 2, es decir, C2 que multiplica a 3x menos 6x cuadrado y seno de 4xy menos 4y cuadrado seno de 4xy quedaría arriba. Y abajo, 2 que multiplica a 1 menos 6x cúbico seno de 4xy menos 4xy seno de 4xy. 2 como factor común nada más. Creo que es lo que le coloco aquí, ¿verdad? Ahí está, ya factorizado. Puede que aquí era 12, como saqué a 2 como factor común, aquí era 8, saqué a 2 como factor común, aquí era 2, lo saqué como factor común, aquí era 2 y aquí era 8. Entonces ya está. Entonces usted cancela esos 2, 2 entre 2, se simplifican y entonces nos queda esto, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Sí, derivamos primero con respecto a x. Recuerde que sería 3x cuadrado, ¿verdad? 3x cuadrado por 2 sería 4x cuadrado, 6x cuadrado. 3x cuadrado por 2 es 6x cuadrado.
por y cuadrado. Y aquí la derivada de x es 1, entonces sería 5y. Y aquí, acuérdense que la derivada de la función exponencial con base e es igual a la derivada del exponente por la función que me dieron. ¿Cuál es el exponente? El exponente es 2xy. ¿Cuál es la derivada de 2xy respecto a x? La derivada de x es 1, entonces me queda 2y. 1 por 2y es 2y. Entonces sería 2y por e elevado a la 2xy. Entonces ya tenemos la derivada con respecto a x. Ahora vamos a la derivada con respecto a y. La derivada de y cuadrado es 2y. Entonces sería 2 por 2, 4, x cúbico, y. Y lo tenemos. El 3 no se nota aquí, por este punto. 4x cúbico, y. Y la derivada de 5xy con respecto a y, acuérdense que la derivada de y es 1, entonces nos queda 1 por 5x. Y la derivada con respecto a y, entonces acuérdense que la derivada de y es 1, entonces nos queda 2x, que multiplica a e a la 2xy. No olvide que la derivada de la función exponencial con base e es igual a la derivada del exponente por la función tal como nos la dieron, por la función completa. Por eso decimos que la derivada de y es 1 por 2x es 2x, que multiplica a la función completa e a la 2xy. Y lo colocamos, ¿verdad? Siempre a la derivada en y, lo escribimos como factor de dy sobre dx. Ok. Luego sabemos que esto suma, pasa al otro lado del igual a restar. Y lógicamente no olvide que como es una constante, su derivada es 0. Es como que si fuera igual a 0. La derivada de toda constante es 0. Usted sabe que la derivada de 4 con respecto a x es 0. Y la derivada de y con respecto a y, de 4, perdón, con respecto a y también es 0. La derivada de toda constante es 0. Ok, entonces aquí lo copiamos como factor de y sobre dx y ya también el despeje, ¿verdad? Este menos pasa a dividir a este. Aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver arriba qué se puede factorizar. No se puede factorizar nada, solo la y, ¿verdad? Porque en este término solo es común la y. En los 3 es común la y, el 6 solo sería la y acá solo sería el 5. ¿Verdad? Solo sería el 5, pero ojo, ¿verdad? Y aquí el signo menos, aquí me equivoqué, aquí debe ir el signo menos. Entonces, ojo, ¿verdad? Ahora fíjese bien, ¿qué sucede si factoriza arriba la y? Aquí le quedaría 6x cuadrado y, al sacarla ahí como factor común, más 5 más 2e a la 2xy, así quedaría. ¿Y acá qué quedaría? Acá quedaría, por aquí el factor común sería la x. Aquí quedaría 4 x cuadrado y. Fíjese bien que quedaría lo mismo, x cuadrado y, solo que aquí sería un 3, aquí sería un 6 y aquí 4, pero x cuadrado y quedaría arriba y abajo. Y aquí también quedaría 5. Al sacar la x como factor común quedaría 5 y acá también queda 5 al factorizar la y. No olvide que arriba factorizamos la y aquí estamos factorizando la x. Al igual aquí, mire, si factorizamos la x, entonces nos va a quedar 2 e a la 2xy, es decir, nos queda lo mismo, excepto que aquí es 6 y aquí es 4. Ok. Pero como no se puede, o sea, no se puede simplificar más, si usted quiere, saque la y aquí como factor común y aquí la x. Que no se puede, si este fuera 4 también y este 6, entonces ahí se nos simplificaría. Pero como este 6 y este 4, ahí no podemos hacer nada. Por eso si usted gusta, saque a la y arriba como factor común y la x abajo como factor común, ¿verdad? Pero simplemente así quedaría. Vamos con este que creo que es el último ejercicio de esta clase de hoy. Son 4 términos, 4xy más 2x cuadrado y más 4xy cuadrado más tangente de xy. Ok. Entonces, la derivada con respecto a x de 4xy es 4y. La derivada con respecto a x, 2 por 2, 4xy, sería de este otro. De este otro, la derivada de 4x es 4 por y cuadrado.
la derivada de la tangente es la secante. Entonces nos quedaría secante cuadrado de xy por la derivada de xy respecto a x. Recuerde que la derivada de x es 1, entonces nos queda y. Por eso tenemos y que multiplica a la secante cuadrado de xy. No olvide que la regla de la cadena es la derivada de esta función por la derivada del argumento. La derivada del argumento es y, por eso tenemos y secante cuadrado de xy. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Aquí sería 4x. Acuérdense que la derivada de y es 1, sería 4x. Más la derivada de y es 1, 2x cuadrado. Y aquí la derivada de y cuadrado es 2y, entonces sería 8xy. Y aquí sería la derivada de la tangente, es secante cuadrado. Es una derivada inmediata, secante cuadrado. ¿Verdad? Esa se la dan a usted cuando le dan la tabla de las derivadas trigonométricas, ahí van. La derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces sería la secante cuadrada de xy por la derivada de xy. Y como estamos con respecto a y, la derivada de y es 1, entonces nos queda x. X por la derivada, x, perdón, por la secante cuadrada de xy. Ya sabemos que como esta es derivada en y, lo planteamos por dy sobre dx. Y sabemos que este más lo pasamos al otro lado a restar. Menos, ¿verdad? Lo que nos dio por dy sobre dx. Y para despejar dy sobre dx, esto que multiplica todo multiplica, pasa al otro lado a dividir. Aquí está, con el signo menos. Ahí está ya planteado. Vamos a ver si se puede hacer alguna simplificación. Aquí como factor común, no, aquí no se podría porque aquí en el numerador tenemos como factor común a y. 4 no, porque 4 está en estos tres, pero en este último no, está la y. Y abajo tendríamos como factor común a la x. Entonces, podríamos hacer lo mismo, pero no se nos esta parte no se nos cancelaría porque este es un 4 y este es un 2. Si este fuera 2 también o este fuera 4, nos quedaría un factor idéntico que se podía simplificar y nos quedaría menos y sobre menos x, porque esto se nos simplificaría. Pero si fuera exactamente igual, de hecho este es 4 y este es 8, ahí no se podría, entonces para mí ahí se dejaría. ¿Verdad? Yo aquí en este caso hice ¿verdad? Una factorización más, pero ahí no más queda, ¿verdad? Este, como le digo, no se me, que si este hubiese sido un 4 o este un 2 y este hubiera sido un 4 o este un 8 que nos quedara igual, ahí sí nosotros podríamos, ¿verdad? Podríamos simplificar y nos quedaría el resultado menos y sobre x. Entonces, hasta ahí quedaría este ejercicio. Vamos con el siguiente. Imagínense, aquí tenemos tangente inversa, que no hemos visto las derivadas trigonométricas inversas. La próxima clase será eso, de derivadas trigonométricas inversas, porque más bien lo debemos de haber visto antes para que usted me entienda esto. Pero en este caso se lo voy a explicar detenidamente. Tenemos nada más dos términos. Arco tangente o tangente inversa de 4xy más coseno de x cuadrado y cuadrado igual 4. Aquí lo vamos a suponer que es un 0 porque usted ya sabe que es una constante y la derivada de toda constante es 0. Aquí le escribo la fórmula de la derivada del arco tangente o tangente inversa. Como aquí la tangente, el argumento, el ángulo, llamémosle así, es una función compuesta, entonces vamos a aplicar la derivada de la tangente inversa compuesta. Entonces, f de x va a ser el argumento. Aquí dice, sea g de x, o sea, la función, la g de x es arcotangente de 4xy. Sea g de x, ¿verdad? Arcotangente de f de x, ya puede ver, perdón, de f de x, puede ver que f de x es el argumento. Entonces, g' de x, es decir, su derivada, va a ser igual a la derivada del argumento, mire, f de x, sobre 1 más el cuadrado del argumento de f de x. ¿Verdad que es sin derivar? Arriba es derivado y aquí es sin derivar. Entonces no olvide que f de x es 4xy, es el argumento. Ok. Entonces, vamos a derivar nosotros. Dice que es igual a la derivada de f de x y como f de x es 4xy, ¿verdad? Es 4xy, entonces la derivada de 4xy respecto a x es 4y. Aquí tenemos 4y. Sobre 1 más
f de x al cuadrado. Mire, 4xy al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto al cuadrado, recuerde que 4 al cuadrado es 16, x al cuadrado es x cuadrado, y y al cuadrado es y cuadrado. Aquí lo tenemos. Ya tenemos la derivada de tangente inverso o arco tangente de 4xy respecto a x. Respecto a x. Ahora la vamos a tener aquí respecto a y. La derivada, recuerde que es f' de x. 4, la derivada de 4xy respecto a y es 4x. La derivada de y es 1, entonces por 4x. Sobre 1 más f de x al cuadrado, nos queda lo mismito. Lo único que nos cambió 4y, 4x, porque esto es lo mismito. F de x al cuadrado, porque es sin derivar, entonces es lo mismo. 1 más 16x cuadrado, y cuadrado. Ok. Entonces ahí lo hice aparte para explicárselo. Ahora básicamente comenzamos. Ya sabemos que respecto a x es 4y sobre 1 más 16x cuadrado, y cuadrado. Ahora respecto a x sería 2x y cuadrado. Sabe que la derivada del coseno es negativo seno, pero tenemos menos seno x cuadrado y cuadrado, y por la derivada del argumento, que sería 2x y cuadrado, ¿verdad? Más la derivada con respecto a y, ya la hayamos sacado, 4x sobre 1 más 16, x cuadrado y cuadrado. Y luego aquí, la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? De x cuadrado y cuadrado por la derivada de esto con respecto a y. Y la derivada de y cuadrado es 2y, x cuadrado. Entonces nos queda 2y cuadrado por el seno de 2x de x cuadrado y cuadrado. Y todo esto, como es la derivada en y, sabemos que va multiplicado por dy sobre dx. Luego todo esto que suma lo pasamos al otro lado a restar. Aquí está planteado a restar. Ya no es igual a 0 y no es igual a menos esto. Y para despejar dy sobre dx, esto que multiplica va a pasar a dividir. Entonces aquí lo tenemos. Nos pasó a dividir. Aquí lo tenemos planteado a dividir. Luego vamos a hacer lo que hicimos en el caso anterior. Vamos a aplicar, aquí tienen diferente denominador. Aquí es denominador 1 y acá es denominador 1. Entonces, vamos a aplicar la carita feliz, que a esta altura usted no debe de tener problemas para hacerlo. Se multiplica incluso 4y por 1 es 4y. Luego este signo menos, el producto de 1 más 16x cuadrado y cuadrado por 2xy cuadrado seno de x cuadrado y cuadrado. Y luego sobre 1 más 16x cuadrado y cuadrado por 1, que es igual a 1 más 16x cuadrado y cuadrado. Y lo mismo aquí. 4x por 1 es 4x, este signo menos este por este, sobre este mismo, porque sabemos que al multiplicarlo por 1 es este mismo. Ok. Ahí lo tenemos. Ya hicimos esa operación, ¿verdad? Ya hicimos esa operación. Aquí está hecha esa operación, ¿verdad? Aquí está planteado, ¿eh? Mire, aquí tenemos 4y por 1 es 4y menos 2xy cuadrado seno x cuadrado por 1 más 16x cuadrado y cuadrado sobre 1 más 16x cuadrado y cuadrado por 1, que es igual a sí mismo. Y lo mismo aquí abajo. 4x por 1 es 4x. Aquí lo tiene, miren. Menos, y se plantea el producto de estos dos. ¿Verdad? Ahí está planteado el producto del otro. Está planteado el producto de estos dos. Sobre 1 más 16x cuadrado y cuadrado. Ahora, como le digo, este denominador nos puede desaparecer porque es exactamente el mismo, ¿verdad? Y nos quedaría este como nuevo numerador y este como nuevo denominador. Y también vamos a hacer la distributiva. Vamos a multiplicar este por 1 y por 16x cuadrado y cuadrado. Al igual este acá abajo. Lógicamente. Mire, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos ya eliminado el denominador que teníamos en ambos y ya está inclusive hecha la multiplicación. Vamos a verla. Fíjense bien. Aquí solo vamos a multiplicar los coeficientes. 2xy cuadrado por 1 es 2xy cuadrado, seno de x cuadrado y cuadrado.
Ahí no hay problema, 2, 1. Ahora este otro, 16 por 2 es 32, x cuadrado por x es x cúbico, y y por y cuadrado es y cuártico. Ahí nos va a quedar arriba. Y abajo, ¿qué nos va a quedar? Este por 1 es igual a sí mismo. Y luego sería más 16 por 2 es 32, x cuadrado por x cuadrado es x cuártico, y y cuadrado por y es y cúbico, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Aquí lo tenemos. Aquí era y cúbico, sí, aquí es y cúbico, ¿verdad? Aquí tengo un error. Aquí es x cuadrado, x cuártico, y cúbico, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Repito, usted aquí lo puede ver, mira. Aquí lo puede ver. Aquí lo puede ver. Aquí y por y cuadrado es y cúbico, ¿verdad? Y por y cuadrado es y cúbico. Entonces aquí es y cúbico, ¿verdad? Este es y cúbico. Ok. Entonces vamos a ver si podemos, ¿verdad? Si podemos, fíjese que podemos factorizar el 2. Aquí está el 2. Y y también, vamos a ver, aquí está el 2y, aquí hay 2 y hay y. Aquí hay 2 y hay y, entonces podemos factorizar a 2y en el numerador. Y en el denominador podemos factorizar 2x. Mira, aquí hay 2 y hay x. Aquí hay 2 y hay x. Podemos factorizar. Vamos a empezar factorizando. Volví a copiar lo mismo aquí. Vamos a ver factorizando el 2y. Mira. 4 entre 2 es 2, ¿verdad? Y entre y es 1, pero nos queda solo y. Y entre y es 1, 2 por 1 es 2. ¿Verdad? Aquí este 2, 2 entre 2 es 1, entonces tenemos menos. Aquí en este paso lo que hice fue que este menos, acuérdense que este menos era todo eso, entonces este menos me le cambió el signo a todo. Mire, me quedó menos 2xy cuadrado, menos 32, lo mismo abajo, menos 2xy cuadrado, menos 32. Eso fue lo que hice en este siguiente paso. Luego aquí estamos factorizando al 2, ¿verdad? Y aquí sería 2 y a este le restamos una y, nos queda xy. Está y cuadrado, nos queda xy. Aquí el dividirlo por 2 nos queda 16 y que y cúbico nos queda y cuadrado, ¿verdad? Nos queda y cuadrado. Ahora acá vamos al x, ¿verdad? Aquí nos queda xy o yx, ¿verdad? Porque al restarle 1 nos queda yx. Aquí siempre 2 nos queda 16 y aquí nos queda x cúbico y cuadrado. Entonces puede ver, ¿verdad? Puede ver que hoy sí, en este caso nos queda exactamente este arriba, exactamente este abajo, ¿verdad? Exactamente el mismo arriba, exactamente el mismo abajo. Entonces, aquí sí, como todo esto es un factor, se nos cancela, se nos simplifica este. Nos queda solamente 2y sobre 2x, pero también el 2 se nos simplifica. Entonces, en realidad, la respuesta es menos y sobre x, ¿verdad? Menos y sobre x, porque este exactamente, todo esto es factor y este también es exactamente el mismo, se nos simplifica. Es 1. Se nos simplifica. Y el 2 también se nos simplifica, nos queda la respuesta menos y sobre x. Esa respuesta nos queda. Menos y sobre x. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Al simplificarnos aquello nos quedó menos 2y sobre menos 2x y al simplificarse el 2 nos queda menos y sobre x. Y problema resuelto. Hemos visto como 8 ejercicios de derivación implícita, ¿verdad? Ha sido un placer. No olvide suscribirse a mi canal Odilio Flores, activar la campanita, comparte estos vídeos, por favor, en sus redes sociales. Si no le sirven mucho a usted, a otros le pueden servir de mucho. Comente para que estemos en contacto. Y no olvide que ya es tiempo de que aprendamos por sí solos. Es necesario que aprendamos por sí solos. Muchas veces usted pasa criticando al gobierno, que el gobierno no sirve, que la educación no sirve, y usted no estudia aparte, no le pone aparte. Es lo que le dejan una tareita, si no la puede hacer, ¿verdad? Algunos buscan ayuda para aprender, otros buscan ayudas para que se lo hagan. Entonces, no le estoy criticando, sino que necesitamos
construir mejores patrias, mejores países. Así es que ánimos, usted puede, ¿verdad? Los que podemos un poquito no somos extraterrestres, simplemente hemos entendido que es necesario poner mucho de nuestra parte, porque ahí es donde se demuestran los guerreros. Y usted es uno de ellos. Demuéstrelo, hágalo, que sí se puede. No olvide que las matemáticas, las físicas y la química, si usted practica, practica y practica, seguro que aprobará. Ánimos en estos tiempos difíciles. Dios siempre está con ustedes. No se olvide seguirme en Facebook como Odilio Flores, en Twitter como @Odilio_Flores y en Instagram como Odilio_Flores. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Con su permiso.